Buenas tardes a todos. El webinar que tenemos esta tarde versa sobre un asunto tan trascendente que nuestro invitado especial, el doctor Enrique Cárdenas, construyó una institución que se llama Signos Vitales para lidiar precisamente con ello, con el problema de la información que no es fidedigna, que no es independiente, sobre las variables clave para la vida nacional, para el desarrollo del país. Para el debate de hoy tenemos un panel absolutamente de lujo. El propio Enrique Cárdenas, Carlos Elizondo, uno de los analistas más agudos e inteligentes del país, y Edna Jaime como moderadora. Edna presentará a los panelistas, así que me limito a presentar a una de las observadoras, analistas y líderes intelectuales más importantes en el panorama nacional de hoy. Edna Jaime es la directora general de México Evalúa, una institución que ella ha construido y liderado por más de una década, convirtiendo a la institución y a ella misma en una referencia indispensable en el país. Bienvenidos todos. Gracias por aceptar este rol, Edna. Querida, tuya es la palabra. Muchas gracias, Luis. Estoy pues muy agradecida contigo y con Verónica por darme la oportunidad de participar en esta conversación que creo que es fundamental para el país. La conversación, esta plática la motiva la presentación de hace unos días del último reporte o el más reciente reporte de signos vitales. Ya nos explicará Enrique cuál es el mandato de esta nueva organización, pero pues decirles que el reporte lleva el título La pandemia y trata de dimensionar sus efectos. La dimensión de la tragedia, si no me equivoco, así se llama, Enrique. Y es un primer corte de caja de dónde estamos parados, en distintas dimensiones de la realidad nacional. Por supuesto, con dónde estamos parados después de este shock. Y me parece muy relevante. Yo ya tuve la oportunidad de revisar el documento y lo que la información que contiene hizo fue colocarme en la realidad. Y eso es lo que la información y el análisis hace. Colocarnos en la realidad para, estando ahí, poder saber cómo afrontarla. El problema es que en los últimos años, en el país y en otros lugares, la evidencia y el análisis perdió tracción. Parecía que se podía gobernar sin estos instrumentos. O sea, parecía que se podía uno subir a un avión e ignorar pues el tablero que nos indica por dónde conducirnos. Y lo que esta pandemia nos está demostrando es que hay costos. Y lo que el reporte de signos vitales nos demuestra de manera fehaciente es que vamos a pagar muy caro el que las decisiones no se estén tomando con base en evidencia, con base en conocimiento. Entonces, de eso va a tratar la conversación de hoy. Le voy a pedir a Enrique que nos presente en 10 minutos los hallazgos más importantes del informe. Seguramente les van a impactar pues como a mí en mi caso lo hizo. Le voy a pedir después a Carlos Elizondo que nos dé su perspectiva sobre lo que nos presente Enrique y después abramos una conversación. Me parece que pues, los ejes relevantes son estos. ¿Cómo regresamos para que la evidencia y el análisis esté en el centro de la toma de decisiones? Y creo que la pandemia va a poner costos a quienes han osado querer gobernar sin estos instrumentos. Y bueno, te dejo la palabra, Enrique, muy agradecida de nuevo con Luis y con Verónica y por supuesto con ustedes dos, colegas queridos y admirados, y espero que tengamos una buena conversación donde abordemos aspectos sustantivos que sirvan para la discusión pública en estos momentos tan difíciles para México. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias, Edna, a Comexi, Verónica, Luis, mucho gusto, Carlos, y a todos ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, efectivamente, generamos esta organización de signos vitales ya desde hace algunos meses, cuando veíamos que la información empezaba a ser cada vez menos fidedigna en algunos temas
Y cuando estuvimos empezando a hablar con especialistas, nos dimos cuenta que eran muchos más temas de los que pensábamos inicialmente, en donde ya había pérdida de información por problemas presupuestales, por eliminación de instituciones o de plano por negligencia, a propósito o no, de desaparecer información o hacerla difícil de llegar. Y por eso es que se estableció esta pequeña organización, pequeña en staff, pero muy grande en cuanto a quién está y quién la forma. Déjenme, si me permite, voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación, pero sí quisiera, es más rápido, mencionarles un poco de qué estamos hablando. Este es el consejo, el comité ejecutivo y el comité asesor de especialistas que conforman Signos Vitales. Como ustedes pueden ver, muchos de los miembros de Comexi están aquí representados, incluso aquí presentes. Y bueno, pues eso es lo que se trata. Entonces, nosotros daremos básicamente diagnósticos, cortes de caja, con información en donde la podamos encontrar oficial y a veces no oficial, o no, digamos, no del gobierno, pero que nos esté diciendo qué está pasando. Entonces, bueno, en ese ejercicio, pues nos metimos a hacer este reporte que se puede descargar de la página de la organización, signosvitalesmexico.org.mx. Ahora ya en el contenido del día de hoy, pues lo dividí en estas partes como para ordenarlo un poco. Es decir, primero la respuesta y la narrativa gubernamentales, quiénes han sido las primeras víctimas, las estrategias, los impactos y un poquito el panorama. Por ejemplo, lo primero que hay que decir respecto de la respuesta y la narrativa es que el gobierno fue muy tacaño, digamos, le restó importancia a la pandemia desde el primer momento. Tanto el sistema de salud como la misma población, pues la verdad es que no fuimos preparados o no estuvimos preparados para esto. Claro, ningún sistema de salud puede estar preparado para una cosa de esta naturaleza, pero fuimos especialmente poco preparados, además de que estamos transitando del Seguro Popular hacia el INSABI. Esto generó mucha descoordinación con los estados, la cual continúa. Y un solo ejemplo, por dar un solo ejemplo, es que se tardaron 20 días para establecer el Consejo de Salubridad General, que es la institución clave para lidiar con este tipo de situaciones. La primera víctima que tuvimos es el personal médico y sanitario. ¿Recuerdan ustedes las protestas por falta de equipo, de capacitación, de insumos? En el reporte documentamos un buen número de ellas. Una encuesta de Mitofsky que habla del miedo a morir o el miedo a contagiarse de los médicos, que es altísimo, 80 y tantos %. Y luego las cifras oficiales que a mediados de junio decían es que teníamos, ahora es más alto, 21% de los contagios son de personal médico y sanitario. Y el 2.6% del total de las muertes son personal médico y sanitario. Y lo malo es que esto, bueno, es terrible lo que estamos haciendo, no estamos protegiendo a nuestros médicos. Si uno ve cifras en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, en China y el Reino Unido, pues México tiene una tasa de 2.6, aquí se compara 0.4, 0.5%. Mismo Perú es 0.86, o sea, nosotros estamos en el triple de ellos y Brasil en más del doble. Entonces, ciertamente no es un problema menor. Hemos descuidado a nuestros médicos, fueron las primeras víctimas. Los mensajes han sido muy contradictorios y esto ha tenido sus repercusiones. Entre estos mensajes entre el presidente de la República y la autoridad sanitaria, en donde AMLO, por un lado, subestima el peligro y las consecuencias y la Secretaría de Salud o el subsecretario López-Gatell recomienda medidas de protección, pero no siempre con la fuerza y la ni siquiera nunca habló de los cubrebocas, por ejemplo, y que tampoco son atendidas por el presidente. De modo que la estrategia sanitaria, que fue, yo creo que de inicio estuvo, vamos, lo que vemos es que desde el inicio estuvo fallida. ¿En qué sentido? En que el monitoreo de la pandemia se llevó a cabo a través del muestreo limitado y no representativo del modelo Centinela, que permitió el contagio de la población sin darle seguimiento. Es decir, no se trató de contener el contagio, de seguir a esas personas contagiadas, de separarlas, como ocurrió en muchos países del mundo. Es decir, había pocas pruebas y además se sigue insistiendo en que las pruebas no eran importantes, que eran costosas, etc. A la fecha, estamos hablando ya ahorita de 5.700 pruebas por millón de habitantes, contra 120, 150, hay quien tiene
250,000 pruebas por millón de habitantes en otros países. De modo que el número de casos claramente está subreportado y también los fallecimientos están subregistrados. Este trabajo que han realizado 2 investigadores que ha salido en Nexos sobre el comparativo entre el número de decesos de COVID y el exceso de mortalidad es muy elocuente. Acaba de salir el último dato hasta ya para fines de junio. Bajó un poco, pero sigue siendo muy elevado. Es decir, el exceso de muertos comparado con lo que se moría, con la cantidad de personas que morían en estos meses, te dice pues cuántos más se han muerto. Y de esos, hasta este mes de mayo, era una tercera parte aproximadamente, eran confirmados de COVID. Ahora es un poco más, la relación es 1:3 como quiera, 1:3.3. Entonces, esto quiere decir que también, no nada más los contagios, también los fallecimientos están subreportados y que el número aún de estos fallecimientos oficiales pues sigue aumentando al grado que ya estamos en el 4º lugar a nivel mundial y en unos días estaremos en el 3er lugar. Ya nos falta poco. Ahora hablamos de eso. Las proyecciones, por ejemplo, del Instituto de Métrica y de Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, hablan de alrededor de 70,000 muertos para fines de agosto. Ese número sigue creciendo y prácticamente no hay manera de detenerlo, si acaso con el uso de cubrebocas, pero eso es lo que está sucediendo. 70,000 personas fallecidas para fines de agosto, y si nos vamos un poco más para allá, pues los números van subiendo muchísimo. Hasta fines de octubre andaríamos por alrededor de los 100 y pico mil. La pandemia entonces está en realidad fuera de control. El escenario sanitario es lamentable. Como les digo, en 10 días México va a ocupar el 3er lugar. Ahora lo ocupa el Reino Unido. Tiene 44,500 fallecimientos aproximadamente. Nosotros ya estamos casi en 36. Entonces, pues estaremos allá en unos cuantos días. Aún así, la autoridad levantó el distanciamiento social. Esto, ¿se acuerdan ustedes? El 28 de mayo hay este anuncio del regreso a la normalidad con este mapa en los semáforos famosos, en donde pues era increíble que se estuviera abriendo el país con esta situación de los propios semáforos del gobierno. En cuanto a la estrategia económica, que es igualmente importante. Lo primero es que no se ha hecho caso de lo que ocurría en otros países. México tuvo 2 meses para prepararse, no lo hizo. Segundo, la estrategia que adoptó el gobierno, que anunció el presidente en abril, es primero que nada de apoyos muy menores, de continuar los programas sociales existentes, que no tienen mucho sentido porque no afectan a las personas en el mercado laboral, sino más bien a los que están fuera del mercado laboral, y además contraer el gasto público. Entonces, a nivel micro y a nivel macro hay pues una contracción importante. El Consejo Mexicano de Negocios logró un acuerdo importante con el BID Invest por 30,000 créditos. No sé cuántos se hayan dado hasta la fecha, tenemos que averiguar. Pero lo importante es que el gobierno se negó a dar ingresos a familias que no podían mantener el distanciamiento social, tanto en el sector informal, pero tampoco a proteger los empleos con un salario solidario en las empresas, como está proponiendo Coparmex. Es decir, se desoyeron numerosas propuestas del sector privado, de centros de investigación, de universidades, partidos políticos, individuos destacados, que vale la pena mencionar, venían o provienen de todas las aristas ideológicas, digamos. Había hay plena conciencia de lo que había que hacer y que no se está haciendo. Se pronostica que el PIB va a caer más del 8% en el 2020. Estos pronósticos van cambiando casi todos los días, pero lo que sí está cada vez más claro es que la recuperación en todo caso va a ser muy lenta. Aquí ustedes ven varios países que le han metido mucho dinero a la pandemia y sin embargo también van a caer mucho. Por ejemplo, Alemania se habla de un 7%, Canadá del 6.2%, España del 8%, Francia del 7%, etc. Y uno diría, bueno, ¿y por qué tanto jaleo si México va a ser el 8%, ¿no? Casi es lo mismo y no le estamos metiendo tanto dinero. Bueno, el asunto es que en estos países, digamos, como que se hibernó, como que la economía se puso en hibernación, digamos, en un coma inducido, por decir. Y el regreso, pues va a ser relativamente fácil si ahí están las piezas, si ahí están las empresas listas para echar a andarse, si ahí está la gente que no se ha empobrecido, que no le debe dinero a medio mundo, que eso es lo que está pasando en México.
En México no fue una hibernación, sino fue un congelamiento lo que tenemos y por tanto el regreso pues va a ser muchísimo más lento. Por tanto, se avisora una década perdida hacia adelante. Nomás para dar cifras, como ustedes lo habrán oído por ahí muchas veces, el apoyo de México ha sido del menos del 1%, otros países han otorgado apoyos del 5, 10, 15 y más del 30%, ¿no? Entonces, realmente no se ha hecho. Vale la pena mencionar que las propuestas que se han hecho incluso venían con planes de financiamiento, cómo hacer, de dónde sacar el dinero para lograr hacerlos. Y eran medidas, estamos hablando del 3,5, 4 puntos porcentuales del PIB, lo que se necesitaba para evitar la catástrofe que ahora estoy a punto de comentarles. Aquí viene también un cuadro del Banco de México que sacó en su reporte reciente sobre las acciones que han tomado los diferentes países en términos fiscales. Hay otra en la parte monetaria y financiera. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente. No se aplicaron medidas de distanciamiento social a tiempo, ni de manera estricta, ni se evitó la proliferación de los contagios. Se consideró que atentaría en contra de la actividad económica. El gobierno se rehusó a otorgar ingresos a las personas para quedarse en casa y sin ese sustento era imposible que millones de personas pudieran observar el distanciamiento social. Es decir, desde mi punto de vista, el gobierno cayó en la trampa de la disyuntiva lo económico contra lo sanitario, cuando en realidad es un falso dilema. Ese es el tema. Y claro, eso nos coloca en una situación pésima en este momento y nos obliga a tomar otra serie de medidas. Veamos cuáles han sido las consecuencias. Bueno, la desocupación ha crecido bestialmente, ¿no? 10, 12 millones de personas menos que no están recibiendo ingresos en cuestión de un mes y luego se detuvo algo en mayo. La desocupación sobre todo está, pues, bueno, en todos los sectores. A las mujeres les pega muy fuerte la parte del sector informal, a los hombres les pega más la parte del sector formal, un poquito más, pero el hecho es que traemos tasas de desocupación muy graves en el país. Se han perdido, como sabemos, más de 1 millón de empleos formales, de acuerdo con el IMSS, pero esos casos son los de menos. En mayo dejaron de tener ingresos 12 millones de personas. La pérdida promedio de ingreso de estas personas, de acuerdo con la encuesta del Instituto de Equide de la Ibero, es de 65% en promedio. Imagínense ustedes, 12 millones de personas que pierden 65% en promedio de sus ingresos. Ya se empieza a ver un problema alimentario, 9% más de hogares que en el 2018 tienen inseguridad alimentaria severa o moderada por la definición del Coneval, es decir, 1/3 parte de los hogares en México ya andan con problemas alimentarios y habrá alrededor de 6 a 11 millones de personas más en pobreza extrema, habrá 4.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, de acuerdo con un estudio de Miguel Sekeli que acaba de salir también la semana pasada. 12.2 millones de miembros de la clase media caerán en pobreza, de la clase media van a caer en pobreza y por lo tanto para fines del 2020 pues alrededor de 95 millones de personas, de mexicanos, estarán en pobreza contra los 50, 45, 50 millones que teníamos anteriormente. Esto ha tenido desde luego otro tipo de implicaciones. Violencia de género ha aumentado 27% en el primer cuatrimestre del 2020. Los homicidios también continúan aumentando. El 27% de los individuos de 18 años y más presentan síntomas depresivos y 32% ansiedad severa. 80% de los hogares donde hay niños y jóvenes pues no pudieron seguir la educación en forma virtual, en forma adecuada, tuvieron muchos problemas, sobre todo de falta de equipo de cómputo y internet. Se está estimando 16% más de abandono a la educación media superior por aumento de la pobreza nada más. Y por lo tanto, lo que uno ve es que la desigualdad y los obstáculos para la movilidad social se van a multiplicar en los próximos meses y años. Es decir, no estamos hablando de un problema de un año ni de unos meses, estamos hablando de muchos años, incluso para algunas personas, quizás hasta una generación. Así es que pues esto sería, digamos, lo que estamos viendo en este corte de caja, como decía Edna. Y bueno, tenemos muchas más cifras en el reporte. Ustedes lo pueden bajar, aquí está la página.
signosvitalesmexico.org.mx. Espero no haberme tomado demasiado tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, y muchas gracias también por hacer una presentación con tanto contenido en los 10 minutos. Y pues sí, son datos muy alarmantes. Esta crisis va a dejar una huella muy profunda en la economía y sociedad mexicanas. Y el tema es que el golpe pudo haber sido mitigado, pudo haber sido menor, pero se optó por no hacerlo. Entonces, el único comentario que tengo que hacer es que va a haber mucho sufrimiento y lamentablemente no hay política pública, una respuesta del gobierno federal y del Estado mexicano para paliar ese sufrimiento. En el mismo estudio se dice que las familias se las están arreglando como pueden, ¿no? Hablando de la solidaridad a la que hace referencia el presidente, sí, efectivamente las familias están buscando ayuda entre sus cercanos, porque el Estado mexicano no se acercó. Gracias además por decirnos dónde conseguir el reporte, Enrique. Tenemos en el chat esa petición y también quieren que compartas la presentación. Entonces, a lo mejor la puedes dejar en Comexi para que los interesados puedan acceder a ella. Ahora voy a dar la palabra a Carlos Elizondo. Carlos, muchas gracias por participar en esta conversación y bueno, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Edna, y sobre todo muchas gracias a Comexi, a Luis y a Verónica por la oportunidad de estar acá con ustedes. Pues la verdadera felicitación va para ti, Enrique. No solo porque el reporte es extraordinario. Lo malo, Enrique, es que va a afectar tus propios números. Después de leer eso, la depresión va a subir. Es decir, realmente es muy triste leerlo. Estamos ante una cosa que no hemos visto. No podemos ni aquilatar qué significa pasar a 90 millones de pobres, de los que resulten. Pero el reporte es claro, da los puntos, te recuerda algo que por la pandemia ya parece que pasó hace años, todos los errores y malas decisiones de hace unos cuantos meses, hace unas cuantas semanas, y realmente pues nos deja en el peor de los mundos esta serie de decisiones, porque la economía la estamos matando y el virus anda con más fuerza que antes. Estamos desconfinando con más enfermos en la calle que antes. Los países que se confinaron bien, y a veces nos olvida, estamos tan metidos en América del Norte, nuestro vecino ahora Estados Unidos está también muy mal administrado. Pero hay muchos países que pusieron, por usar la metáfora de Enrique, a hibernar la economía para deshacerse del problema de la pandemia y entonces pueden reabrir con relativa normalidad, mientras nosotros nos confinamos tarde y mal, y estamos abriendo mal y desordenadamente. Yo lo que quiero hacer acá son simplemente 3 cosas para abrir la reflexión. Lo primero, ¿por qué? Digamos, ya nos adelantó algo Edna, yo creo que tiene que ver mucho con ello. Es un gobierno que depende de una persona, el presidente, depende de las intuiciones del presidente. Es un gobierno que en el mundo en el que estamos prefiere invertir en una refinería cuando no creo que haya nadie en el mundo que esté haciendo una refinería, porque es un mercado afectado por el cambio tecnológico energético desde hace varios años y que en la pandemia está sufriendo y va a tardar en recuperarse. Estamos frente a un gobierno que depende de una persona, esa persona tiene una serie de intuiciones y creo que tenemos que reflexionar cómo acabamos acá, un país de 120 millones de habitantes, dependiendo de los suspiros de una persona, y qué podemos hacer para en el fondo ayudar a esta persona, porque yo creo que no hay nada más grave para quien está en el poder que no tener contrapesos, que no tener mecanismos que le permitan darse cuenta del tipo de errores que se están cometiendo. Lo segundo, que a mí me parece admirable o sorprendente, no sé qué adjetivo usar, lo tranquilo que está el presidente. Y si yo estuviera a cargo del país y viera los números de Enrique, no podría dormir,
porque las consecuencias sociales, el sufrimiento para las familias, es lo más profundo que hemos visto en nuestra historia. Un presidente que puso como lema, primero los pobres, ha puesto en riesgo primero a los pobres, porque algunos datos recientes que están incorporados en el estudio, pues nos indican que el 80% de los muertos, según un estudio que publicó el Excelsior hace unos 2 o 3 días, están entre quienes tienen primaria o menos. O sea, como toda crisis, pues, afecta a los más pobres. ¿Cómo es posible que el presidente viva en esta tranquilidad y que piense que los conservadores como tú, Enrique, tú, Edna o yo, así nos llama, todos somos liberales, en el fondo lo que queremos es más sufrimiento? Lo que estos reportes, lo que tú has dicho, Edna, lo que han dicho todos los que están conmigo en esta mesa, Luis, el Comexi, es ¿qué hacemos para evitar una situación peor? Y hasta ahora, pues hay que decirlo, hemos sido brutalmente ineficaces para lograr cambiar el rumbo. Y lo tercero es, ¿se puede hacer algo todavía? Y yo sí creo que las cosas siempre pueden mejorar. También se pueden poner mucho peor. Hay algunas, digamos, lecciones muy claras del documento tuyo, Enrique, pero yo quisiera presionarte a que nos dijeras un poco más hoy, con la información que tenemos, ¿qué podríamos hacer para, ahora sí, recuperar el tiempo perdido? Hemos hecho un sacrificio de confinarnos, pues que es prácticamente inútil porque el impacto real buscado no era matar la economía, era matar al virus, y nada más logramos lo primero. Estamos en una situación muy complicada porque la economía está muy adolorida, pero el virus está muy activo. ¿Cuáles serían ahora las salidas? Yo me imagino muy rápidamente 3. La primera, ni el confinamiento hicimos bien. Cerramos la producción de cerveza y mantuvimos la renovación del parque de Chapultepec. Muchos países, Texas, el estado de Texas, nunca cerró la construcción. ¿Cómo podríamos ir pensando, si nos tenemos que volver a confinar, cómo confinarnos mejor? Lo segundo, Enrique, lo mencionaste de pasada, el famoso cubrebocas y otras medidas de ese tipo. Cuando uno ve el éxito de Vietnam, Tailandia, etcétera, pues pasan por una disciplina social y un uso no solo de tapabocas, los ves formados en colas con 1,5 metros de distancia, que ves mucho orden en la entrada del banco, pero una cola donde todo está uno arriba de otro. Y tercero, ¿qué estamos haciendo como país para anticiparnos a las necesidades de vacunas, medicinas que irán siendo descubiertas? Me temo, y no quiero sonar cínico, que los 2 ventiladores de CONACYT no nos van a ayudar. Ya estamos en un mundo post-ventilador. La pregunta hoy no es tener ventiladores, es tener acceso a las vacunas y a los nuevos fármacos. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Enrique, muchas felicidades también por la organización. Signos Vitales, su nombre lo dice, es para mantener viva nuestra democracia y viva nuestra economía. Es un gran esfuerzo, soy un miembro muy honrado de poder estar en tu consejo, pero he visto el esfuerzo que has hecho. Es el tipo de trabajos que esperábamos de Signos Vitales y qué bueno que nos los has podido dar. Muchas gracias otra vez por la posibilidad de participar con ustedes. Gracias, Carlos. Y bueno, yo también agradecerte, Enrique. Es un esfuerzo extraordinario. Me parece que el valor que genera Signos Vitales, además de lo que ya se ha mencionado, es que hay un trabajo de curaduría de información muy interesante y muy valioso, porque por supuesto que Signos Vitales genera y procesa sus propios indicadores, pero también toma lo que hay en el mercado. Y eso es valiosísimo, ¿no? Consolidar, poner junta la información que encuentran que cumple con estándares de calidad es bien importante. Pero ahora la primera pregunta que yo quisiera poner sobre la mesa para ustedes dos, ya Carlos la esbozó de alguna manera, es, ¿hay algún reducto por el cual se pueda colar la evidencia, se pueda colar el análisis en las decisiones del presidente?
¿cuál sería? ¿Cómo se imaginan que podemos empezar a erosionar, a hacer un poco de mella en esas grandes certezas que el presidente tiene y que no se quiere mover de ellas a pesar de que la realidad le está gritando que por ahí no va? ¿Ven alguna posibilidad? Porque si nos ponemos a pensar en alternativas de política pública, primero tendríamos que ver si es viable, si hay posibilidad de influir a este gobierno. Y si no hay posibilidad de influir al gobierno federal, ¿cuáles son los mecanismos que sí tenemos al alcance, disponibles, para tratar de que este golpe, que ya es durísimo, por lo que tú describes, Enrique, pues no llegue a tener una escala donde no haya retorno? O sea, me refiero que el daño sea tan profundo que nos cueste muchísimo recuperarnos. No sé quién quiera comenzar. Por favor, el autor. Enrique, por favor. Enrique, el micrófono. Perdón, por disciplina siempre lo apago para no generar más ruido. Decía yo que primero que nada, muchas gracias. Por diseño, Signos Vitales no presenta recomendaciones de política pública. Lo que nos quedamos simplemente es a recolectar información, buscar información y presentarla de manera sistemática, en fin. Entonces no voy a, digamos, lo que diga yo a nivel de posibilidades de recomendación o por dónde es a título personal. Nada más con ese caveat, digamos, quiero decir lo siguiente. Mira, yo sí he perdido, digamos, la esperanza de que la racionalidad llegue a los pinos, digamos, en lo personal. Y me da la impresión que una buena parte de los problemas que tenemos y que también tendríamos si, como vamos a tener que entrar en una nueva dinámica, en una nueva etapa de enfrentamiento de esta crisis mientras no tengamos una vacuna y un tratamiento adecuado, pues es que por lo pronto que haya un mensaje consistente que se lleve a cabo, un poco lo que decía Carlos de Vietnam y de Indonesia, ¿no? Ha habido gran daño simplemente por la contradicción entre los mensajes. El cubrebocas es un ejemplo. A veces sí, a veces no, etc. ¿Qué hacer desde mi punto de vista en ese sentido, dado que la parte racional no da? Yo no sé si el hacer evidente el dolor humano que significa la muerte de 35, 36, y si le multiplicamos por 2 o 3, estamos hablando de muchísimas personas, muchísimas familias que están enlutadas o que pasaron por momentos terribles en el hospital y que acaban muriendo. Como sabemos, la gente que se muere en el hospital es altísimo en México y se muere además en muy poco tiempo, en 3 o 4 días, no más. Entonces, ese drama no se ve en la televisión, se ven números, pero no se ve el drama. Y yo me pregunto qué sucedería si se empezara a ver el drama. ¿Qué sucedería con la presión social? Primero, para entender que sí se trata de un peligro en serio, de que sí es real. Y 2, para exigir de alguna manera que eso debe detenerse y que estamos dispuestos a hacer cosas que de otra manera es más difícil. Entonces, yo iría por ahí de inicio, el mensaje, el difundirlo, el estar conscientes de lo que está sucediendo para poder, de alguna manera, incitar a que se tengan que tomar medidas simplemente porque la opinión pública está pidiendo un cambio en lo que se está viviendo. Esa sería mi, digamos, de entrada, pero prefiero que los demás puedan comentar algo. ¿Quieres, Edna? Por favor, Carlos. Me gusta mucho la idea de Enrique. De hecho, la especialidad del presidente es contar historias. Y yo creo que los opositores al presidente no han sabido contar otras historias. Y la historia de los dramas que hay detrás de esto, pues como bien dice Enrique, no están claramente retratados. El otro tema que a mí la verdad, me cuesta mucho trabajo entender es a quienes trabajan en el equipo del presidente.
Es decir, ¿cuál es el límite que tienes tú en un equipo para decir, pues, yo ya no puedo? Yo ya no puedo como salud, como lo que sea, frente a unas decisiones que son claramente pues, contradictorias con la propia política. El ejemplo más claro es que estamos confinados, pero el presidente está de gira, o todavía no hay semáforo que inventaron, naranja, porque como nadie está en amarillo, tuvieron que inventar un semáforo intermedio. Entonces, sí creo que tener una serie de pues, funcionarios que traten de explicarle al presidente pues, cuáles son las implicaciones de sus decisiones. Pero la más fuerte es, por supuesto, lo que se organice la gente. Signos Vitales es un ejemplo de ello, Comex es otro, México Evalúa es un tercero. Por eso al gobierno les chocan todos estos organismos fifís. Tiene muy claro el impacto que tuvieron respecto a los excesos del gobierno de Peña Nieto en materia de corrupción, los abusos, etcétera, quienes hicieron las historias, Enrique, conocidas más allá de los números, de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, fueron estas organizaciones. Y creo que pues todo lo que estamos acá, nuestra responsabilidad es tratar de construir esa densidad social que, como explican Acemoglu y Robinson en su último número, el corredor estrecho, pues lo que permite a una sociedad transitar en ese corredor estrecho de un Estado con suficiente poder para enfrentar a los abusivos, al crimen organizado, a las empresas monopólicas, etc. Y por el otro lado, con una sociedad suficientemente fuerte como para que el Estado o quien lo controla no destruya, no abuse desde su poder. Estamos un poco en el peor de los mundos, un Estado débil en el sentido de que no nos está conteniendo al crimen organizado, pero muy fuerte en su capacidad de no tener resistencia de la sociedad civil. Y yo creo que pues, la apuesta que tiene un país como México va por ahí, porque estoy contigo, Enrique, es difícil imaginarse que el presidente diga, o sea, a mí me dijeron 6,000 muertos, como dijo el subsecretario López-Gatell, que el pico iba a ser entre el 7 y el 9 de mayo en una pedantería gigantesca, que iban a ser 6,000 muertos, y pues no hemos llegado al pico y son más de 35,000 en el conteo tan estrecho de México, porque todos sabemos que en todos los países hay problemas de mal conteo, pero creo que en México es uno donde hay aún más mal conteo. Gracias, Carlos. A mí me gustaría comentar que yo creo que a la única variable a la que el presidente es sensible y quizá hipersensible es a su aprobación. Y parece que pues, esta crisis sanitaria y económica todavía no le pega suficiente a esa variable. Entonces, a lo mejor, Carlos, por eso tú ves al presidente tranquilo. Porque él es posible que piense que es un reflejo del sentir de los mexicanos, ¿no? Y que entonces pues lo está haciendo pues medianamente bien o bien. Y el tema es que pues es posible que una mala gestión como la que se reporta en signos vitales, en el estudio de signos vitales, no tenga un reflejo en los niveles de aprobación. Está subiendo, al parecer, porque traemos el caso de Lozoya, y el caso de Lozoya va a comprobar la existencia del prianismo y todos estos manejos por debajo de la mesa que hicieron mucho daño al país. Entonces, pues yo creo que si no hay un movimiento drástico en eso que al presidente le importa, quizá va a estar difícil que pueda haber un viraje en sus decisiones. No sé qué opinen al respecto. Pues efectivamente, yo veo que esa sería una manera, y por eso mencionaba yo el hecho de hacer evidente el drama que está ocurriendo y que ya empieza a afectar ya cada vez más encuentras casos de personas contagiadas o de personas fallecidas cercanas a uno mismo. Ya cuando uno ve eso, cuando ya sabes que ya tienes un pariente, ya tienes un amigo
o el hermano del amigo, y ya son varios de esos, pues ya la cosa es que son muchos. Pero no se ha dramatizado, no se ha logrado transmitir a la población esta gravedad. Y pues aparentemente, como dicen que todo va muy bien y demás, y al presidente le creen a pie de juntillas de cualquier cosa que diga, pues no se ha logrado cambiar la narrativa. Yo creo que la parte de medios es muy importante en ese sentido, además de la oposición, además de lo que, pues, de develar la verdad, etcétera, ¿no? Que ha estado jugando un papel muy importante, pero esa parte no ha sucedido y no sé por qué. Pues sí, mira, yo creo que el presidente es buenísimo en el manejo de los medios, tiene una base que le cree mucho, que le cree prácticamente cualquier cosa. Vimos este gran desfase entre los analistas que no les gustó la visita del presidente a Estados Unidos y una gran porcentaje de la población que lo vio bien en todas las encuestas. Pero sería muy raro que una crisis de este tamaño no le acabara pegando a él. La pregunta es, ¿qué pasa con las alternativas? Y también ahí hay una omisión o una serie de problemas muy serios en los partidos de oposición y en la propia sociedad civil, que no ha sido capaz de ir llenando pues esa necesidad que toda democracia tiene de ir poniéndole contenciones al poder. Y lo que mencionaba Edna de la extradición o el acuerdo con Emilio Lozoya, no sé si va a demostrar, como dijiste tú, pero ciertamente va a permitir reforzar la idea. Curiosamente, lo que más le preocupa al presidente es que la reforma energética fue producto del soborno. Está como menos preocupado con los actos fraudulentos, por lo que él dice en las mañaneras. Y creo que tiene que ver justo con eso. Lo que quiere es desacreditar a la oposición, pues para que siga como el signo de un muerto, ¿no? El electrocardiograma de la intención de voto del PAN y el PRI es plano, bajo y plano. Pues la oposición va a tener que reinventarse si queremos tener la democracia vigorosa, uno de cuyas características es pues, sancionar al que no está haciendo bien las cosas. El presidente juega muy bien a decir es un problema mundial, nosotros lo hemos hecho muy bien, tiene sus indicadores, los ventiladores, ha logrado llevar la idea de que lo que importa son los muertos por millón de habitantes, le va a acabar saliendo mal porque también ahí vamos rumbo al top, vamos a tener medalla de bronce probablemente también, sí. Pero hasta ahora pues, ha logrado como echarle la culpa a alguien más, decir que es un problema pues, mundial y no del presidente, pero creo que sería muy raro que no tuviera un impacto. Y lo estamos viendo, o parecería que lo estamos viendo, la evaluación de las políticas del presidente, sí se han visto muy afectadas. Incluida la política de salud, que arrancó con muy buenos, no, arrancó en la pandemia con muy buenas aprobaciones. Pues la gente, Enrique, pues, está viendo eso, no solo que el primo se murió, sino se murió en un problema que de alguna forma involucró una mala atención hospitalaria. Gracias, Carlos. Ahora, ya tenemos un buen grupo de preguntas que nos han hecho quienes amablemente han seguido esta transmisión. La primera es de Timothy Heyman. Él pregunta qué tanto afectó el desmantelamiento de la infraestructura de salud. Se refiere al INSABI, Sistema de Suministro Seguro Popular, antes de la pandemia. Algo menciona el reporte, Enrique. No sé si quieras hacer un comentario al respecto. Sí, lo que vemos es que efectivamente toma la pandemia a esta transición, Timothy, que ya venía mal. O sea, las protestas de médicos, las protestas por falta de medicamentos, pues se dieron en todo el 2019. Eso no lo reportamos puntualmente en el reporte, pero sí lo podríamos hacer. Y lo que viene a hacer la pandemia, digamos, viene a exacerbar esa situación. Entonces, sí nos pilla mal parados, digamos, nos toma mal parados. Ya veníamos mal, pero el tema del COVID sí viene a trastocar todo.
Ya empezamos a ver muchos casos, yo ya cada vez escucho más, de personas que se quieren curar de otras cosas, que llegan a un hospital público y que no los pueden atender porque son COVID. Y a la hora que quieren ir a otro, pues tienen problemas incluso para entrar. Entonces, como que se dejó de lado todo para atender el COVID, porque aparentemente la forma o el tipo de éxito, la medición del éxito que está poniendo el gobierno, pues es el que no haya las fotografías de las camas en las calles, digamos, que fue sobresaturado el propio sistema hospitalario, cuando en realidad lo que vemos es pues, que se ha hecho todo precisamente para eso. Por un lado, teniendo más hospitales y más camas, y por el otro lado, no dejando que entren o no dejando que estén mucho tiempo ahí. Es increíble lo que estoy diciendo, pero parecería que esa fue el indicativo. Entonces, por un lado, sí afectó esa primera parte, pero después claramente me parece que no es la causa ni remotamente de lo que hemos vivido. Enrique, ¿por qué no nos cuentas un poco este dato brutal que traen sobre en cuánto tiempo se muere un paciente COVID en México, comparado con otros lugares? Eso, por supuesto, te libera espacio en los hospitales de una forma perversisima. Sí, mira, en las propias estadísticas diarias que presenta la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, es un Excel gigantesco y todos los días va diciendo qué pasa con cada paciente que según esto está en COVID. Y viene su fecha de ingreso, si traía síntomas, si traía algún tipo de morbilidad, etcétera. Y uno puede hacer la cuenta de cuánto tiempo dura una persona que llega al hospital y sale del hospital y de esos cuántos están muriendo. Esos son los datos que han venido saliendo en diferentes lados. La última vez que yo lo vi, pero ya tiene un poquito de tiempo, es que sí, el 60%, casi el 60% de quienes entraban al hospital con COVID morían en no más de 3 días. El 60%. Entonces, en lugar de tener un tratamiento de 18, de 20 días para recuperarte, pues en 3 días estás, pues digamos, ya desocupaste la cama, por decir. Y claro, pues así multiplícale por 6, por lo menos, la disposición de camas, ¿no? Entonces, sí está, ese dato es muy fuerte. Nosotros le sacamos algo de jugo a esa base de datos. Está habiendo cada vez más investigación sobre esa base de datos. El Laboratorio Nacional de Políticas Públicas también, ahí con Eduardo Sojo, tiene otra serie de indicadores muy interesantes. Pero sí está serio. O sea, sí es verdad que se muere mucha, digamos, por eso la gente no quiere ni siquiera ir al hospital, Carlos, porque no los aceptan o porque piensan que ahí se van a quedar. Así es que, pues, muy poca gente está yendo a los hospitales. La tasa de letalidad en el IMSS, si tú entras al IMSS como paciente COVID, tienes un 40 y tantos % de probabilidad de morir. Así es. Es muy alto, es muy alto y muy rápido, las dos cosas. Entonces, y eso no tiene que ver, Timothy, con el tema del Seguro Popular. O sea, no va por ahí. No se prepararon a tiempo tampoco. Mira, yo creo que el Seguro Popular seguramente, o el cambio del Seguro Popular al INSABI, si me permite, Edna, lo que debe de estar afectando, aunque hay algunos datos en el reporte, falta mucho para medirlo, es ese exceso de muertes, tratando de explicar cuánto ese exceso de muerte es COVID mal reportado o problema renal no atendido, digamos. No atendido porque no solo reconvirtieron muchos de los espacios hospitalarios para COVID, sino una serie de mecanismos de financiamiento para enfermedades catastróficas, ese famoso fondo de, ¿qué traería, Enrique? 40 a tantos mil millones de pesos, que se había construido como un seguro para cuando la población, miembro del Seguro Popular, tuviera, y por ahí andaba Eduardo González Pierre, que nos lo puede explicar mucho mejor, cuando uno tenía, o alguien tenía ese problema de cáncer, ya estaba el financiamiento para poder atender esa enfermedad catastrófica. Y eso se perdió. Entonces yo creo que muchas de las muertes en exceso que están por ahí deben de ser de pacientes de enfermedades caras y complicadas que el INSABI no está pudiendo resolver. Hoy hay una nota periódica, nada más para tener muy rápido. Hoy el INSABI todavía no tiene reglas de operación. Sí, todavía no tiene reglas. Y yo creo que este es un tema para signos vitales,
entrarle a profundidad a qué está pasando en los hospitales, porque sí son, los indicios que tenemos sí nos hablan de un problema. Solamente comentar para ya cerrar la respuesta a Timothy Heyman. En México Evalúa hemos estudiado de manera muy profunda el gasto en salud y sí decirles que en cada inicio de administración tenemos una curva de aprendizaje que afecta el ejercicio del gasto. La que vivimos en el 2019 fue terriblemente pronunciada. Hubo un subejercicio del 65% de los recursos destinados a infraestructura para la salud. Entonces sí podemos decir con certeza que la pandemia nos agarró en los huesos por un 2019 terrible en materia de inversión en equipamiento y en infraestructura médica. Hay un conjunto de preguntas, regresando a ellas, que hablan sobre el costo político para el presidente. Ya lo abordamos de alguna manera. Aquí hay una pregunta de Natasha Uren que nos dice que la base del presidente está satisfecha, que es la primera vez que les hablan directamente a ellos y aparte la transferencia de recursos les ayuda. Los números más allá de los fallecidos traen desempleo masivo, lo acabas de mencionar. Y ella se pregunta, ¿cómo es posible que el desempleo no le pegue a él? Si ¿Algún comentario adicional? Sí. Sí, bueno, yo creo que ya se habló un poco de eso. Sí, es muy impactante el hecho de que no le peguen muchas cosas que nosotros nos pegarían. Las mismas muertes, no nos vayamos ni siquiera al desempleo, las puras muertes no se las están contabilizando. No hay como que una sensación de que aquí hay un problema. El propio desempleo no se le achaca a él, este manejo de que los empresarios, por ejemplo, ahora que estuvo en el Cardenal, ¿no? Ayer o antier, el presidente diciendo, miren, aquí felicito al Cardenal porque no corrió a ninguno de los empleados, este sí es un buen lugar, etcétera, etcétera. Pues sí, esa es la capacidad que tiene el presidente de decir las cosas y de darle la vuelta. Yo por eso pienso que si no es de otra manera mucho más grande, donde se vaya viendo claramente dónde están las responsabilidades, sí va a tomar más tiempo el descobijar al presidente de esa base tan sólida que ha mostrado a lo largo del tiempo, aunque eso va bajando. Y como decía Carlos, ya si te metes tú a la cosa particular de inseguridad, la cuestión particular de la parte económica y tal, ya el apoyo ya no es igual. Y en eso me parece que va a ir sumando con el tiempo. Y bueno, en algún momento pues, va a pasar algo, pero como también se mencionaba, la oposición pues, todavía le falta mucho para organizarse bien y poder llenar el hueco que se está dejando. Una cosa rápida, Edna. Ciertamente, Sí. para los resultados, el presidente está muy bien posicionado. Y sus resultados previos a la pandemia. El año pasado, todos sabemos, no hubo crecimiento, la seguridad está en niveles históricamente altos, buena parte de sus promesas no se cumplieron. Incluso el reparto de recursos, si uno ve, y tú lo tienes en algún lugar, Edna, la bolsa total de gasto social es más o menos igual, simplemente cambiaron los instrumentos y los empaquetaron de forma distinta. Hay un crecimiento, si recuerdo bien, del 5%, que es más o menos el histórico que hemos tenido del 2000 en adelante. Entonces, la pura repartida de lana no lo explica para su mal, digamos, desempeño. Ahora bien, si lo comparas con febrero del 2019, donde su nivel de aprobación era 80%, pues ha perdido 20 puntos por usar la encuesta del Financiero con datos al mes pasado. Claro. Si lo vemos respecto a otros presidentes, pues está dentro de los presidentes, descontando Cedillo, que está en el piso por la crisis, está más o menos igual de mal evaluado, bien evaluado que estaba Fox, Calderón, está bastante menos bien evaluado que Carlos Salinas, para estas mismas alturas del sexenio.
Yo diría que, para tratar de resumir esto, un presidente tiene dos componentes, para simplificarlo. La aprobación presidencial se construye en función de dos grandes componentes. Uno es la legitimidad del proceso con el que ya está el poder y la propia tuya. Y AMLO ahí sí tiene en ambos casos tiene una potencia increíble por cómo fue la elección, por cómo llegó, por su honestidad personal o por la percepción de enorme austeridad y por lo tanto honestidad, porque ha cumplido una serie de cosas muy simbólicas como el avión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la efectividad del gobierno, y por eso lo que decíamos hace un momento, en sus políticas específicas está menos bien evaluado que él, lo cual es bastante extraño, pues pudiera estar indicando que la tendencia seguirá siendo más bien a la baja. Hay una pregunta me parece muy pertinente de Eduardo González Pierre, que nos debe poner a pensar quienes trabajamos con números desde sociedad civil, porque él dice que la opacidad de información en temas COVID no es exclusivo de México, ¿no? Y pone como ejemplos a Estados Unidos y a Brasil. ¿Qué podemos aprender de las reacciones de la sociedad civil en otros países para responder a esta tendencia? O sea, el mal no es solamente nuestro. ¿Ustedes conocen de cómo está respondiendo la sociedad civil en otros lugares para contrarrestar esto? A mí, en principio, me parece pues interesante lo que se está haciendo en México, ¿no? Ya desde Signos Vitales, organizaciones diversas de sociedad civil, los ejercicios que se están haciendo estadísticos con la información de la Secretaría de Salud, pero también con la información de los registros civiles. Me parece que sí tenemos capacidad para poder hacer un contrapeso bien argumentado respecto a los números. ¿Alguna idea al respecto de su parte? Carlos, ¿quieres ir tú? Mira, yo creo que es cierto que todos los países traen problemas por la complejidad de reportar o por esfuerzos concretos de no decir todo. El presidente Trump llegó a decir algo así, que hicimos las menos pruebas posibles para que no hubiera información, pero en el número más fácil de comparar, que es, lo trae el reporte, pruebas por cada 100,000 habitantes, creo que es el indicador, México está hasta abajo. Fuera por una estrategia deliberada, porque no quieren gastar en eso, el número, yo ni sigo el número de contagios de forma comparada, porque no sirve para nada. Estamos comparando a más países que en el tiempo fueron mejorando su capacidad de medir, frente a uno como el nuestro, que prácticamente no ha mejorado su capacidad para medir. Entonces, sí, yo creo que en muchos países hay problemas, pero en algún sentido nuestro problema es mayor. También por otro tema, Eduardo, que si uno compara las entidades a cargo de la parte de salud pública, los dos países más próximos, creo que citas uno de los dos, que son Estados Unidos y Brasil, pues sí, estamos viendo toda una presión contra el López-Gatell de Estados Unidos, pero el López-Gatell de Estados Unidos no es su empleado, se lo encontró ahí, tiene una voz propia, genera un contrapeso. López-Gatell es su empleado y se va a ir el día que el presidente ya le estorbe y no quiere echarse porras de viva Hugo, etc. Y en Brasil, pues, despidió a un ministro de salud que no le gustó, otro renunció, o sea, hay como más respuesta de las propias, digamos, expertos de salud pública. A mí me sorprende, salvo algunos que viven fuera, que han sido muy vocales, Julio Fren, Jaime Sepúlveda, no ha habido mucha ánimo de polemizar, bueno, y el doctor Narro, hay que decirlo, aunque lo ha hecho menos en los últimos meses o semanas, no ha habido toda esa capacidad de respuesta de las instituciones de salud pública o de los expertos en epidemiología. Curiosamente no se les haya tocado, Edna, Enrique, cuando más de uno de ellos en corto te dicen esto es un desastre, ¿no? Creo que nos está faltando más capacidad de respuesta institucional como gremio en salud pública. ¿A qué lo
¿A qué lo adjudicas, Carlos? O sea, ¿por qué? Mira, no sé, es una pregunta, yo supongo que es, por un lado, todas estas instituciones son muy dependientes del gobierno, del financiamiento público, y ya se vio que el gobierno, cuando lo critican, pues aprieta las tuercas. Y la otra, yo creo que tiene que ver con, pues, digamos, las ganas de tratar de contribuir desde el gobierno. Estuvieron algunos días en el gobierno y saben que los mensajes cruzados generan incertidumbre y confusión, pero se me ocurre como hipótesis, no tengo idea más que eso. Eduardo González Pierre podría seguramente contestarnos mejor. Pues muchas gracias. Las preguntas rondan sobre este mismo cuestionamiento. ¿Por qué Gatell sigue siendo popular a pesar de que los números pues hablan de un manejo pues errático, un manejo inadecuado de esta pandemia? ¿Cómo llevar los mensajes si tenemos mensajes poderosos para poder transmitir de que las cosas no van bien? ¿Por qué no podemos llevarlos a otros círculos de ciudadanos para que pues, tengan un impacto pues, más profundo? Pues sus últimas reflexiones que puedan girar en torno a esta reflexión, ¿no? ¿Va a haber consecuencias? ¿No va a haber consecuencias en México, en el mundo, para los que hicieron bien las cosas, para los que le hicieron mal? ¿Dónde va a quedar el conocimiento, la ciencia, la evidencia después de pues este movimiento telúrico? ¿Va a recuperar espacio en la toma de decisiones o pues seguiremos con liderazgos que le ignoran? ¿Cómo ven las cosas? Una reflexión para concluir. Si me permites, bueno, yo te diría, Edna, y a todos, en el muy corto plazo, un poco pueden salirse con la suya, como diría Lincoln, ¿no? Puedes mentir a un poco de la gente, a mucha de la gente poco tiempo, o a poca gente más todo el tiempo, ya lo dije al revés, creo, pero no puedes mentirle a todo mundo todo el tiempo. Y lo que sí queda claro es que la evidencia está ahí, y ahora sí que como historiador económico que soy, no me queda la menor duda de que va a ser evidente lo que está sucediendo. Y parte del tema es que lo estamos documentando, así como estamos hablando. Y yo creo que en la medida en que estemos documentando esto que está sucediendo, yo no sé si vayan a enjuiciar a López-Gatell en algún momento o al propio presidente por la ausencia de políticas que verdaderamente uno no entiende. Pero lo que sí es que históricamente no van a salir bien parados. Eso sí te lo puedo garantizar. Quizás vengan las explicaciones de por qué la gente lo seguía queriendo y tal, pero la neta, digamos, la neta del planeta, es que no, los números no te van a dejar decir otra cosa, las cifras no te van a dejar decir otra cosa. Y así es que en ese sentido, sí es como que da prisa, da desesperación no poder ser más contundente y no tener mayor impacto en este momento. Insisto, la parte de los medios de comunicación ser mucho más reales, ya no digamos, no se trata de ser amarillistas, simplemente realistas, como aquellas fotografías del New York Times donde estaban apilados los sarcófagos, ¿no? Los ataúdes afuera de los crematorios. Dices, híjole, es que cuando ves eso, claro, eso te pinta mucho. Entonces, yo no me, digamos, sí me preocupa y me da mucho coraje lo que está pasando. Sí va a afectar una generación, sí va a ser un antes y un después. Pero la historia se los va a cobrar. O sea, eso sí no me queda la menor duda. Esto no pasa desapercibido, pero para nada, entre la gente que nos dedicamos a estas cosas. Muchas gracias, Enrique. Carlos. Pues yo creo que, por supuesto, la historia es muy difícil engañarla con una cicatriz del tamaño que va a quedar aquí, tanto en la economía como en la propia demografía. Pero yéndome a la pregunta como más política, específica del momento,
Pues yo creo que los electores ya están mostrando que sí castigan a los que han actuado mal en materia epidemiológica. La primera ministra de Alemania trae niveles de aprobación que no habíamos visto en muchos años. ¿Por qué? Por su profesionalismo. El gobierno en Corea del Sur fue reelecto con márgenes amplísimos. ¿Por qué? Porque lo hizo muy bien. Trump trae problemas serios en una elección que le parecía cómoda al arranque de este año. Hoy se ve muy difícil que pueda ganar. Los niveles de aprobación de Bolsonaro están en el piso. El observador destaca como un presidente con una capacidad de comunicación extraordinaria, pero insisto, sus números son menos buenos que antes y me sorprendería muchísimo que no continuaran bajando. Regreso al tema, ¿quién va a ocupar ese espacio? Y ahí se va a necesitar ir construyendo sus liderazgos porque pareciera que la gente sigue, y hay muy buenas razones para que sigan así, desconfiando de los liderazgos pasados y seguramente habrá muchas historias sobre el PRIAN que nos muestre por qué hay que desconfiar de ellos. Pero tenemos en este Zoom un caso de nuevo liderazgo. Enrique prácticamente gana la gobernatura del estado de Puebla. Un año después del triunfo de López Obrador y su arrasamiento y que arrasa en el estado de Puebla, con apoyo de los partidos políticos, pero sin una estructura política equivalente a la de Morena. Recuerdo, quizá me equivoco, Enrique, pero ganaste la zona metropolitana de Puebla que había ganado Morena por un margen amplio un año antes. Aquí tenemos el ejemplo que nos cuenta un poco cómo fue. No llegó, pero seguramente en una segunda oportunidad podría llegar o podría llegar a otro lado. Pues creo que el reto es imaginarse esos liderazgos y tener el valor, que yo no tengo, Enrique sí lo tuvo, de lanzarse. Híjole. Pues muchas gracias. Sí, adelante, Enrique, adelante. No, me da risa. No, pues mira, la verdad es que sí ganamos, no nomás en la zona metropolitana amplia, Carlos. Es decir, desde San Martín, Texmelucan, hasta Pasado Puebla. Toda la zona metropolitana la ganamos. Le ganamos a Morena en número de votos. Nos ganó por la coalición que tuvo con el PT y con el Verde, que acabamos de documentar, pues fue compra de votos descarada para esos partidos. Pero bueno, esa fue una situación. Yo sí creo que ojalá haya muchos liderazgos que se lancen. Sí hay que quitarse el miedo, pero por el otro lado, sí es duro, ¿eh? Esas aventuras no son fáciles. Así es que bueno, muchas gracias. López Obrador no va a estar en la boleta en el 21. Así es. Enrique lo hubiera destruido López Obrador, pero no estaba contra López Obrador, estaba contra otro señor, el señor Barbosa, ¿no? Y fuiste pues, muy competitivo, pero probablemente puedes ser contra otro. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo esta conversación y pues los invito a que sigan haciendo lo que hacen cotidianamente, porque creo que es importantísimo para el país, para su democracia y eventualmente para construir las alternativas de política pública que el país necesita. Muchas gracias, Vero. Adelante, Vero. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Carlos. Gracias, querida Edna, por compartirnos los hallazgos dramáticos, la verdad, de este reporte y la tragedia que estamos viviendo en términos de COVID y sobre todo la que se avecina, no solo en términos ya de salud pública, sino en económicos, sociales, como bien lo han aquí anticipado. Como decía Luis al principio, el tema y sobre todo el contar con indicadores y parámetros fidedignos, oportunos, es tan importante que ameritó la creación de una organización como Signos Vitales y sobre todo de tener un liderazgo como el de Enrique que lo haga posible y que lo haga creíble. Las felicidades de verdad por este esfuerzo. Creo que para Comexi es un orgullo que miembros tan distinguidos como Edna, como Carlos, como Jaime Zabludowski, como muchos otros miembros de Comexi participen también dentro del consejo y dentro del comité de especialistas que asesoran
también a signos vitales. Entonces, creo que es un esfuerzo conjunto y que el momento de México lo amerita. Les agradezco de nuevo su participación. Les comento que tuvimos una gran respuesta entre los asistentes. Para ellos y para quienes quieran consultar después esta conversación, va a estar el video de este webinar en breve en la página de Comexi, y el documento al que hace referencia estará en la página de signos vitales, como lo mencionó Enrique al principio. Yo les agradezco de nuevo por esta participación y los invito a que nos sigan acompañando en los demás quarantine webinars que tenemos todavía preparados en esta pandemia y en estas sesiones de cuarentena para todos, la membresía de Comexi y nuestras audiencias. Gracias de nuevo y hasta la próxima.